Hoy vamos a meternos en un tema que la verdad es fascinante. Resulta que el viaje legal de una persona no empieza cuando nace, sino mucho, mucho antes. Vamos a ver exactamente cuándo considera la ley que empieza de verdad toda esta historia. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? La fecha de nuestro cumpleaños celebra que hemos llegado al mundo, pero para el derecho ese no es el primer capítulo. El sistema legal necesita una fecha de inicio, una muy concreta, para todo. Herencias, protecciones. Y para encontrarla tiene que hacer una especie de viaje en el tiempo. Bueno, vamos al lío. Aquí nos topamos con el primer problema para la ley. Necesita un punto de partida exacto para poder asignar derechos. Pero claro, la concepción no es algo que se pueda apuntar en el calendario con día y hora. Es un proceso biológico, no un instante concreto. Y aquí es donde el derecho saca su lado más ingenioso. En lugar de meterse en el jardín de la incertidumbre biológica, se agarra a lo único que es 100% seguro: la fecha de nacimiento. Esa fecha se convierte en el ancla, el punto fijo desde el que se puede empezar a calcular hacia atrás. Entonces, ¿cómo se hace este cálculo hacia atrás? Ojo, que no es algo que se haga al azar, ¿eh? La ley usa una fórmula muy específica, una especie de conjetura legal, eso sí, basada en la biología, para definir lo que llama una ventana de tiempo en la que se supone que ocurrió la concepción. Vale, primer número que tenemos que tener en la cabeza: 300. La ley establece que este es el tiempo máximo que se presume que puede durar un embarazo. Este número nos marca, digamos, el límite más lejano de nuestra ventana de concepción. Y ahora el segundo número, 180. Este se considera el tiempo mínimo para que un embarazo sea viable. Así que, con este número ya tenemos el otro extremo, el límite más cercano de esa misma ventana legal. Ahora es fácil. Si restamos el mínimo del máximo, 300 menos 180, nos quedan 120 días. Y listo, ya lo tenemos. Este es el periodo que la ley define oficialmente como la época de la concepción. Se considera que si la concepción ocurrió aquí dentro, produce plenos efectos legales. Venga, para que quede súper claro, vamos a repasarlo. Se parte de la fecha de nacimiento, se cuentan 300 días para atrás y ahí empieza la ventana. Luego se cuentan 180 días para atrás desde el nacimiento y ahí termina. Pues bien, ese hueco de tiempo que queda entre los dos puntos, esa es la ventana legal de concepción. Ahora, mucho ojo que aquí entra un concepto legal que suena un poco raro, pero es clave. Juris tantum. ¿Esto qué significa? Pues que esta ventana de 120 días es una presunción fuerte, es la norma general, pero no es una verdad absoluta. Si se pueden presentar pruebas científicas, como un test de ADN, por ejemplo, que demuestren que la concepción fue fuera de ese periodo, la prueba científica manda. Pero, a ver, ¿por qué tanto lío para definir esta ventana con tanta precisión? Pues porque no es un simple ejercicio teórico. El hecho de establecer este estatus legal antes del nacimiento desbloquea un montón de derechos muy reales y muy importantes. Y es que no hablamos de poca cosa, ¿eh? Estamos hablando de la capacidad de heredar propiedades, de recibir donaciones, de ser beneficiario de un seguro de vida o incluso, fíjale, el derecho a recibir una pensión si uno de los padres fallece antes del nacimiento. Son derechos con un impacto enorme en el futuro de una persona. Pero claro, la película legal nunca está completa si solo hablamos de derechos. Como pasa siempre en el mundo jurídico, los derechos vienen de la mano de las obligaciones. Y esto nos da la imagen completa de esta figura legal tan particular. Aquí se ve el equilibrio perfecto. Si una persona por nacer hereda una casa, por poner un ejemplo, también hereda la obligación de pagar los impuestos de esa casa. Si recibe los beneficios de un contrato, también tiene que cumplir con lo que ponga en él. Es la doble cara de la misma moneda legal. Todo esto nos lleva a un concepto clave en derecho: el de incapaz de ejercicio. Es bastante sencillo de entender. Aunque la persona por nacer ya es titular de todos esos derechos y obligaciones, pues obviamente no puede ejercerlos por sí misma. No puede ir a firmar un contrato ni a pagar impuestos desde el útero. Esto, lógicamente, nos lleva a la siguiente pregunta. Si tienen derechos que proteger y obligaciones que cumplir, pero no pueden actuar, ¿quién lo hace en su nombre? ¿Cómo se soluciona este vacío? Y aquí es donde el sistema lo ata todo y lo deja bien atado. La ley tiene previsto un mecanismo, el de la representación, para asegurarse de que los intereses de la persona por nacer estén siempre protegidos, cerrando así cualquier posible laguna legal. La respuesta es muy clara y directa. El Código Civil y Comercial, en su artículo 101, lo deja zanjado. Los representantes legales de la persona por nacer son sus padres. Son ellos quienes tienen que actuar en su nombre para, por ejemplo, aceptar una herencia, gestionar un bien o cumplir con una obligación. Al final, si lo pensamos, el objetivo de toda esta estructura tan compleja es algo muy simple: crear seguridad y que las cosas sean predecibles.
Se establecen unas reglas del juego claras para situaciones que, de otra forma, serían un caos, y así se garantiza que los derechos de quien está por nacer nunca se queden en un limbo. Y con esto llegamos al final. Hemos visto cómo la ley, con su lógica pragmática, ha resuelto un enigma que es a la vez biológico y filosófico. Pero claro, al establecer un punto de partida legal, inevitablemente nos abre la puerta a preguntas mucho más profundas sobre qué significa en el fondo ser una persona. Gracias por habernos acompañado en este análisis.